una rebelión es que desobedecemos a Dios y no hacemos lo que Él nos dice. Se originó con Lucifer. Esa historia creo que muchos la conocéis, pero quiero recalcarla y enfocarme en ella. Lucifer era el lucero o hijo de la mañana. Era el más poderoso y más importante de los ángeles. Era el ángel más preciado para Dios. Y este no estaba contento con ser el ángel más preciado de Dios, sino que él quería llegar a ser incluso igual que Dios. Y en Isaías 14, del 12 al 15, amén. Isaías 14, ¿vale? Del 12 al 15. Como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Aquí podemos ver claramente que Satanás intentó reemplazar a Dios y al final no lo logró, sino todo lo contrario. Fue desterrado del cielo y al final acabó muy mal. Como hemos visto, él quería ser igual que Dios, pero al final no lo logró. Y su nombre, que era Lucero, fue cambiado a Satanás. Este fue el que trajo el pecado al mundo, fue el primero que trajo el pecado. Y la trajo a quienes, a nosotros mismos, a los seres humanos, a la raza humana. En el jardín de Edén, donde tentó a Adán y a Eva con la misma seducción que hizo él anteriormente. Y les dijo que seríais como Dios. ¿Por qué? Porque él quería ser como Dios. Entonces usó la misma estrategia para engañarnos a nosotros y hacernos caer igual que cayó él. Os recomiendo que leáis Génesis 3 y así vais a entender bien la historia que habla de la rebelión de Adán y Eva cuando fueron echados del jardín de Edén y se rebelaron contra Dios y contra los mandamientos. Y esto es cuando surge el pecado. A partir de ese momento, el pecado ha pasado de hijo a nieto, de generaciones en generaciones, hasta el día de hoy en día. A todos los seres humanos, o sea, nadie, excepto Jesucristo, que nació sin mancha alguna, nadie de nosotros estamos libres del pecado. Y hemos heredado el pecado pues porque somos humanos, y lo hemos heredado de Satanás. En Romanos 5:12, amén. Por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Es decir, todos somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos hemos pecado. Y nos dice que a través de Adán, el pecado les ha transmitido año tras año a todos los seres humanos. Y debemos de recordar que la paga del pecado es la muerte. Nosotros no hemos nacido con esta condición, pero hay una cosa que podemos hacer para cambiar todo esto. El ser humano, quiero recalcar que nosotros no hemos sido diseñados para morir. No hemos sido diseñados por Dios para sufrir, para pasar dolor, ni para trabajar, ni mucho menos. Pero cuando llegó el pecado, tuvo una consecuencia. Y como hemos desobedecido a Dios, la consecuencia de pecar ha sido la muerte, ha sido el dolor, el sufrimiento, todas esas cosas que nos pasan ahora. No es porque Dios permita las cosas malas, ¿no? Es que hemos sido nosotros que hemos tomado una decisión, nos hemos equivocado y al final estamos pues pagando las consecuencias. Otra pregunta que muchos haréis es: ¿cuál es la función del pecado? Pues el pecado es un arma muy poderosa que utiliza Satanás para alejarnos de Dios y sobre todo a todos los cristianos.
porque la gente que no es cristiana pues no sigue a Dios y no es un peligro para Satanás. En cambio, todas las almas cristianas que están predicando el Evangelio, que tienen ese afán y ese amor de querer predicar el Evangelio y que muchas personas más se conviertan, pues ese es el objetivo que siempre tiene Satanás para atacarlo, y por eso pues muchas veces los cristianos tenemos que pasar por pruebas y dificultades que otras personas que están en el mundo disfrutando de los placeres del mundo no tienen que pasar. Si queremos crecer espiritualmente, debemos alejarnos del pecado, porque hasta que tú no superas un pecado, mira, os voy a poner un ejemplo, la crítica. Imagínate que cada vez que yo vengo aquí a la iglesia, cualquier cosa, me pongo a criticar. Y ningún hermano de la iglesia me dice nada. Yo, hasta que yo no supere el pecado de la crítica, yo no voy a crecer espiritualmente. Es más, al estar criticando, yo mismo me estoy alejando de Dios. Porque cuando yo critico, pues estoy haciendo todo lo contrario que me dice Dios y la ley. ¿Qué pasa? Imagínate que ya un día supero el pecado de la crítica. Pues me vendrá otro pecado distinto. Imagínate, la envidia. ¿Me puede venir el pecado de la envidia? Pues claro que sí. Pero ya he superado un pecado en el que Dios me ha dado la fuerza para superar ese pecado. Y así en realidad cuando crecemos espiritualmente, porque si no superamos los pecados y siempre nos quedamos estancados en el mismo, pues al final es que no vamos a poder tener una relación verdadera con Dios. Os quiero advertir a toda la iglesia sobre un tipo de pecado que no nos damos cuenta, pero ¿sabes? Y es un pecado oculto. Oculto no significa que nosotros lo estemos ocultando, sino que lo estamos haciendo inconscientemente y nosotros mismos nos estamos dando cuenta de que estamos pecando. Imagínate, yo ahora mismo envidio que Patri pueda tener para irse 3 meses a la playa de vacaciones, pero yo no me di cuenta. Imagínate que yo ya he pasado en el pecado de la crítica, y ahora que ya estoy bien, que ya no tengo ningún pecado, aparece ese pecado oculto que yo no sabía que tenía. Y ahora digo, anda, ahora que yo ya he superado un pecado, ahora tengo otro que antes lo seguía teniendo, pero no me di cuenta. Y este pecado hay que hablar mucho porque nos puede nos puede desanimar y hacer que nos vengamos abajo. Porque nos puede sorprender y puede llegar inesperadamente a nuestra vida y digamos, ¿esto qué es? ¿Por qué está este pecado aquí ahora? Ahora os voy a dar un tipo de, os voy a explicar el pecado, qué es lo que es, cómo se originó y por qué nos debemos de liberar del pecado. El pecado es como unas cadenas que llevamos aquí, que nos hacen cargar un peso que cada vez es más grande. Al pecado, lo primero de todo es que nos hace alejarnos de Dios. Cuando tú estás pecando, tú estás haciendo todo lo contrario que Dios quiere. Recuerda a Adán y Eva. Adán y Eva podían haber hecho cualquier otra cosa en vez de esconderse. Y Adán y Eva decidieron esconderse de Dios en vez de decir, es verdad, hemos tomado el fruto que tú nos prohibiste, aceptamos que esta es la verdad y queremos pues, que nos castigue y estamos pues, dispuestos a aceptar las consecuencias. Ellos hicieron todo lo contrario. Y yo me escondo porque Dios no me va a ver. Y al final, pues, Dios es muy presente, Dios está siempre. Además, os quiero poner un ejemplo muy sencillo. ¿Por qué tiene consecuencias el pecado en nuestra vida? Un pecado, emborracharse, un pecado que es muy común, ¿no? Primero de todo nos puede llevar a una enfermedad. Si tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo, si tú estás midiendo alcohol a tu cuerpo, le estás haciendo daño a tus riñones, a todo tu cuerpo, y al final, a la larga te va a causar una enfermedad. Es lo mismo que con el tabaco, por ejemplo. Y esta enfermedad después te puede llevar hasta incluso la muerte, porque como no eres capaz ni de controlarla, porque tú te da un poco como igual, porque no cuidas el templo del Espíritu Santo, pues al final lo acabas dañando y llevas tú mismo te estás llevando a la muerte. Aquí tenía un ejemplo que os quería poner, pero no sé si hay un folio por ahí. ¿Alguien tiene un folio? Que no sé si tengo aquí un... Sí, en blanco, que no sirva... Es que... ¿Sí tiene? No, ya vale. Mira, esta prueba es muy sencilla. Aquí hay 2 tipos de personas en la vida, ¿vale? Esta es un tipo de persona y esta es otra. El primer tipo de persona, ¿vale? Peca. El pecado le deja una marca en el corazón, ¿no? Ya la marca está hecha. La quito, podéis ver la marca, ¿no? Vale.
Esta persona tiene un corazón limpio, cada vez que peca, siente al Espíritu Santo en su vida que le está diciendo no debe de estar haciendo eso. El otro tipo de persona, ¿veis cómo está, no? Ahora mismo no tiene ninguna mancha, ninguna liga ni nada. Estas son todas las veces que ha pecado. ¿Ves? Así están las personas que no buscan a Dios diariamente, a las que pecan y le da igual, critican, envidian, mienten, matan, hacen todo tipo de pecados y así están desordenada su vida. Mira la diferencia. Aquí comete otro pecado. ¿Te das cuenta de que has cometido otro pecado? Sí, porque se ve la raya, se nota, ¿no? ¿Y en este? ¿Lo nota? No. Ya no lo nota. Está por todos lados. Pues nosotros debemos ser el ejemplo como este papel. Este papel que es limpio, que es puro, que es Jesucristo, que es el que nos hace, nos convence del pecado. El Espíritu Santo nos da convicción de que lo que estamos haciendo está mal. Y así podemos tener una vida digna y limpia y que cada vez que pequemos, por muy mínimo que sea el pecado, justo en el momento vas a sentir arrepentimiento y vas a sentir de verdad de que lo has hecho mal y te vas a arrepentir delante de Dios. En cambio, esta vida, esta persona con esta vida, si peca otra vez más, ¿qué más da? Porque mira, ya es que no lo nota. Estás lejos de Dios, estás apartado y ya es que no te sirve de nada porque ya una rudita más o una menos ya para qué, es normal. Y por eso esta predicación estaba basada en el pecado porque quiero hacer entender de que tenemos que ser como esta persona, que al mínimo error que cometamos vayamos directamente a los pies de Cristo y que Él nos perdone en vez de tener que estar así de sucio, así de vacío, llenos de cosas del mundo, llenos de cosas de que no nos sirven, que a lo mejor en un momento ahora mismo sí te satisface algo, pero a la larga no es en vano todo. Por eso mismo quiero recordar, por ejemplo, David pecó, claro que pecó, ¿no? Cometió adulterio, pero no se llevó toda la vida adulterando. Es más, no se llevó toda la vida pecando. Él cometió un error, lo admitió y siguió adelante, siguió adorando a Dios. A mí me encantaría tener el corazón que tenía David al adorar a Dios. Noé también hizo lo mismo. Noé se embriagó, se llevó toda la vida, no se llevó toda la vida embriagándose. Se embriagó una vez, se arrepintió delante de Dios y no se llevó toda la vida pecando en el pecado. ¿Por qué? Porque la gente que se siente a gusto en el pecado, la gente de que dice, no, es que yo tengo problemas de alcohol, yo tengo problemas de tal, de crítica, tú lo haces porque tú quieres. Porque Dios te da una tranquilidad y una paz cuando tú ya le sueltas sus cargas y le dices, papá, perdóname, que he pecado, me arrepiento de todo, y es que ella lo tira al fondo del mar. Por eso quiero recordar ya, para casi terminar, la historia de la mujer adúltera. La podéis leer en Juan 8. Versículo 3 al 8. Amén. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida de adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esta pregunta le estaban teniendo una trampa para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos le acosaban la pregunta, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía allí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. En esa historia os quiero que recordáis, que aprendáis en nuestra vida, que la llevéis a cabo, ¿vale? Que la ley, Jesús vino a que no se cumpliera la ley, sino que se cumpliera la gracia por la que vino. Y la ley, según donde vivía, tenían que apedrearla, tenían que matarla a la mujer.
Y Jesús le dijo que el que no pecara, que fuera el primero que le tirara la piedra a esa mujer. Y al final se quedó solo Jesús con esa mujer. Lo primero que debemos hacer cuando pecamos es reconocer primero que has pecado. No hagas como Adán y Eva y te vayas a esconder de Dios, porque al final Dios sabe que has pecado. Arrepiéntete de verdad, dile lindamente a Dios que te has equivocado, pídele perdón porque le has fallado, vuelve a obedecer a su mandamiento y no caigas otra vez en el mismo pecado. Para librarnos de este pecado, ¿vale? Ahora ya está en vuestra mano decidir si vais a pecar o no, ¿vale? Porque nosotros tenemos el libre albedrío y tenemos el poder por parte de Jesucristo de resistir cualquier tipo de pecado. Porque el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros es el que nos hace convencernos si hacer algo o no hacer algo porque va a estar bien o va a estar mal. Una vez que confesamos nosotros nuestros pecados a Dios y le pedimos que nos perdone, somos restaurados y volvemos a tener esa comunión que tenemos con Dios. En 1 de Juan 1:9, no hace falta buscarlo, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que, ¿qué es lo que hay que hacer? Arrepentirse, serle fiel a Dios y Dios nos va a perdonar. Quiero daros un dato curioso, ¿vale? Para que no tengáis miedo, que por cada demonio que hay dos ángeles. Y eso se debe porque el día en el que Satanás se fue del cielo, un tercio de los ángeles se fueron con Satanás. Pero recuerda que 2 ángeles hay por parte de Dios y hay 1 por parte de Satanás. Entonces, ¿quién va a poder contra ti? Si hay más ángeles que demonios. Ya por último, os quiero recordar que por qué os estoy hablando del pecado. Pues porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Entonces tenemos que luchar contra nosotros mismos. Primeramente, para poder después demostrar a los demás que pueden cambiar con el amor de Dios. Para poder tener esa comunión con Dios hay que dejar el pecado. Para poder estar conectados a Él y poder oír su voz y adorarlo de corazón, debemos de arrepentirnos y dejar ese pecado. Por eso mismo, en este primer día de vigilia os quiero recordar eso. Cuando vengáis aquí, lo primero que tenéis que decir es: Padre, te pongo mi vida en tus manos, te entrego todos mis pecados, todas mis cargas, Padre, y que seas tú, toma tú el control de mi vida y que siempre se haga tu voluntad y no se haga mi voluntad. Recuerda que Dios se glorifica en tu debilidad. Estás pasando por un desierto, Dios está contigo. Recuerda que Él nunca te va a abandonar. ¿Vamos a pasar por el desierto? Pues claro que sí, pero es que el desierto nos fortifica y Él se glorifica en nuestra debilidad. Y hay que recordar una frase que es muy bonita, que me gusta mucho, es que Él es la calma en medio de la tempestad. Muchos dicen: no, después de la tormenta viene la calma. No, no. Él, en medio de esa tormenta en la que estás pasando, Él es la calma, es el que te da paz y tranquilidad. Por eso, yo quiero aconsejaros que no vayáis a cometer el error de que es que yo estoy pecando. Yo primero tengo que cambiar yo para poder acercarme a Dios. No, no. Tú tienes que arrodillarte a Dios, buscarlo primero a Él, y Él es el que te va a hacer con su Espíritu Santo cambiar tu forma de ser, cambiar completamente como Él es, te va a ayudar a vencer el pecado y te va a ayudar a muchísimas cosas. Debes acercarte más a Dios y recuerda que puede que sea muy difícil, pues claro que es difícil, nada es fácil, pero recuerda que todo lo puedes en Cristo porque Él te fortalece. Él nos va a perfeccionar hasta el último de los días, como dijo en Filipenses 1:6. Así que nadie es perfecto, vamos a pecar, claro que vamos a pecar, pero hasta el último día de nuestra vida vamos a estar pecando. Pero en vez de decir, bueno, yo peco, después Dios me perdona, no. Intenta perfeccionarte, intenta estar cerca de Dios, porque así no vas a pecar tanto. Así que por último, os quiero animar, ¿vale? Para que estos días de vigilia claméis a Dios, pero de corazón, de verdad. Que no la hagáis porque venga, ya echar un rato, no. Que la hagáis de corazón, que desde tu interior salga esa oración. Y recordad Jeremías 33:3. Clama siempre. Amén.
clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas nuevas y ocultas que aún no conoces. Entonces, este es el mejor momento de dejar a un lado el pecado, arrepentirse delante de Dios y aclamarle a Él. A partir de mañana quiero que vengáis todos a clamar a Dios de verdad, de todo corazón, que Él te va a ayudar en medio del desierto, que en medio de la ansiedad, en medio del pecado, en medio de esa situación por la que estés pasando, Él te está ayudando. Él te va a responder, ¿vale? Y te enseñará cosas grandes y ocultas que todavía no conoces. Entonces, ¿qué mejor momento para ponerse de rodillas ante Dios, de orarle a Él, y que Él en esos días te dé la solución a cualquier problema por el que estés pasando, o simplemente te acerques más a Él? Y ahora es una cosa que he aprendido yo hace poco, pero me gustaría compartirla con vosotros porque no sé si la sabéis o no. ¿Sabéis cómo va a contestar Dios? Tú no puedes ir, porque, por ejemplo, por la noche ora, pues tú no puedes hacer nada más, venga, voy a hablar antes de dormir porque tengo mucho sueño y tal, no sé qué, lo hago rápido. Si lo haces así, no lo haces de todo corazón, Dios no te va a hablar. No, Amén. es que esa oración es como si no hubiera llegado, porque si no lo estás haciendo, verdaderamente. Así que lo primero que tienes que hacer es, yo lo hago, arrodillarte ante Él, orarles, da igual en qué momento del día sea, pero que te arrodillas ante Él, que sea un corazón arrepentido y que sea de verdad. Y otra cosa que debemos hacer, yo por ejemplo, para escuchar la voz de Dios, yo un día me tuve que llevar media hora, 45 minutos, orando nada más, para que después, en medio del silencio, Él, a través del momento en el que yo estaba con Él, Él me hablara. Así que no pretendas que en 5 minutos rápido que tú tienes para intentar orar, que no estás ni orando, que es un monólogo que lo estás soltando como el Padre Nuestro, tú pretendas que Dios te vaya a contestar una oración, porque es que no lo va a hacer. Ya te lo digo yo. No hay que ser como los fariseos, hay que ser verdaderamente, buscarlo en espíritu y en verdad, porque ahí es a donde Él se va a manifestar. Amén. Y por favor, no lo hagáis con prisa. Busca un momento en el día, ya sea por la mañana, si por la mañana es mejor, bueno, si hace falta que te levantes temprano, que te levantes temprano, que después te tienes que volver a dormir, pues te pones a dormir, pero un momento en el que tú tengas una paz y una unión con Dios, que nadie te pueda chocar un momento, porque muchas veces a lo mejor me pongo por la tarde y viene mi padre a molestar, que muchas veces le contesto mal, y le contesto mal porque digo, mira, ya está aquí y no puedo hacer nada, no puedo estar orando. Así que sea un momento en el que tú estés en comunión con Dios, que estés conectado a Él, ¿vale? Que no haya nada que te interrumpa, es más, apagar el móvil, poner en silencio, quitar el sonido, dejar el móvil en la otra punta de la casa, incluso si hay que avisar a la gente, no vayas a estar en el puerto de tal hora porque ya estoy ocupado. Y así, ya os digo yo que orando, leyendo la Biblia y teniendo un rato muy bueno con Dios diariamente, vuestra vida va a cambiar. Y os lo digo por experiencia propia, porque en estos días he experimentado una cosa que yo hasta ahora nunca le había sentido. Y ya os digo que si necesitáis una respuesta por parte de Dios, Dios no te va a hablar, no va a venir y te va a hablar, ¿no? Eso es muy raro que pase. Yo no te digo que no pase, pero que es muy raro que te pase. Él puede ser muy fácil, a través del pensamiento. El otro día, orando, pensando a ver qué es lo que él quería que yo predicara hoy, a través del pensamiento. Pero ¿qué pasa? Primero me llevé media hora, 45 minutos orando, después tuve un momento, un tiempo que estaba yo en silencio, y ya después él me venía trayendo unos pensamientos. Cuando ya estaba enfocada en él, no enfocar los problemas, en las cosas, en los afanes que yo tenía. Cuando estaba enfocada en él, es cuando él ya me dio la palabra de qué es lo que él quería que yo transmitiera hoy a ustedes. Así que quiero acabar con una oración que he hecho, ¿vale? Así que quien quiera que se ponga de pie. Amén. Padre, te doy gracias por transmitirme este mensaje que necesitaba escuchar. Te pido que me perdones todos los pecados que he cometido y te ruego que me limpies de todas mis transgresiones, Padre. Dame fuerza para soportar la tentación del enemigo y que huya de mí al ver que he cambiado y que soy fuerte en ti. Padre, quita todo pecado oculto para que no salga a la luz inesperadamente, Señor. Haznos conscientes en todo momento de cuando pecamos y que surja en nosotros un arrepentimiento digno y agradable a tu corazón.
porque incluso cuando te fallamos, tú eres fiel, Padre, y nos perdonas nuestros pecados. Ayúdanos entre los hermanos, Señor, estos días a serte fiel y que nos animemos los unos a los otros, Padre, y que nos mantengamos en oración. Por último, papá, si tu presencia no va con nosotros a algún lugar, Señor, no nos lleves allí, Padre. No nos hagas que seamos tentados y que allá donde vaya tu luz, resplandezca entre nosotros, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Hola, Marina.